Me llamo Esperanza Morales, tengo 42 años, y hasta hace 3 días pensé que mi matrimonio con Roberto Valdés había tocado fondo. No sabía que podía caer más bajo hasta que decidió vender la casa de mi abuela sin consultarme, creyendo que me estaba haciendo un favor al deshacerse de lo que él llamaba un lastre financiero. La casa de mi abuela Remedios había sido el centro de mi infancia. Una construcción de adobe de 1943 en el barrio de Santa María en Puebla, con gruesas paredes de piedra, techos altos, y un sótano que mi abuela siempre mantenía bajo llave. Cuando ella murió hace 2 años, me heredó la propiedad junto con una carta que decía: «Mijita, esta casa guarda más secretos de los que imaginas. Cuando llegue el momento adecuado, sabrás qué hacer». Durante 2 años, Roberto se quejó constantemente de esa casa. «Es un hoyo negro de dinero», repetía cada vez que tenía que pagar los 2.800 pesos mensuales del predial. «Está en un barrio feo, la construcción es antigua, y no vale ni 600.000 pesos. Deberías venderla». Yo siempre me negaba. No era solo el valor sentimental, era algo más profundo. Mi abuela había sido una mujer misteriosa, que siempre parecía tener más dinero del que podía explicar con su modesta pensión de maestra jubilada. Viajaba frecuentemente a visitar familiares, regresaba con regalos caros, y nunca parecía preocuparse por el dinero a pesar de vivir sola. Roberto trabajaba como gerente en una tienda de electrodomésticos, ganando 18.000 pesos mensuales, y constantemente se quejaba de que nuestras finanzas estaban demasiado apretadas por culpa de la casa de mi abuela. Él quería usar el dinero de la venta para comprar un auto nuevo y renovar nuestro departamento. «Esa casa vieja te tiene ciega», me decía. «Tu abuela era una maestra simple. ¿Qué secretos puede tener una casa de maestros pobres?». Durante meses presionó para que vendiéramos. Llevó agentes inmobiliarios sin mi permiso, hizo valuaciones, y hasta publicó anuncios en línea. Yo bloqueaba cada intento, pero Roberto se frustraba más cada día. La situación llegó al límite la semana pasada, cuando Roberto perdió su trabajo por reestructuración de personal. Llegó a casa furioso y desesperado, con cuentas por pagar y sin ingresos garantizados. «Esto es culpa tuya», me gritó esa noche. «Si hubiéramos vendido la casa hace meses, tendríamos dinero guardado. Pero tú prefieres aferrarte a recuerdos inútiles». Yo traté de calmarlo. «Roberto, encontrarás otro trabajo. Podemos pedir un préstamo temporal, o yo puedo trabajar más horas en la escuela». «No», me interrumpió. «Estoy harto de vivir como pobres por tus sentimientos. Esa casa se vende, con o sin tu permiso». Al día siguiente, mientras yo estaba en la escuela dando clases, Roberto tomó los documentos de la casa del cajón de mi cómoda, falsificó mi firma en varios papeles, y se dirigió directamente a la inmobiliaria. Para la tarde, había vendido la casa de mi abuela por 580.000 pesos a un desarrollador que quería demolerla para construir un pequeño complejo de departamentos. Cuando llegué a casa esa noche, Roberto me esperaba con una sonrisa enorme y una botella de tequila abierta. «Tengo buenas noticias», anunció, claramente orgulloso de sí mismo. «Vendí la casa vieja de tu abuela. Era una pérdida de dinero, pero conseguí un buen precio». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» 580.000 pesos, repitió, mostrándome un cheque. «Después de comisiones e impuestos, nos quedan 520.000 pesos limpios. Podemos comprar el auto que queremos y aún nos sobra para la renovación». Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. Roberto había vendido la casa de mi abuela sin mi consentimiento, falsificando documentos, y actuaba como si me hubiera hecho un favor. «Roberto», logré decir con voz temblorosa, «esa casa no era solo mía. Era mi herencia familiar». «Era una ruina», respondió, sirviéndose otro tequila. «Tu abuela era una maestra jubilada. ¿Qué podía dejar de valor? Unos muebles viejos y recuerdos polvorientos». Mientras él continuaba celebrando su brillante decisión financiera, yo firmé los papeles mecánicamente, con el corazón roto pero manteniendo la compostura. Le dije: «Está bien, era solo una casa vieja». Pero por dentro, sentía una mezcla de devastación y curiosidad. Las palabras de mi abuela resonaban en mi mente: «Esta casa guarda más secretos de los que imaginas». ¿Qué había querido decir exactamente? 3 días después, mientras Roberto planificaba entusiasmado la compra de su auto nuevo,
Recibí una llamada que cambiaría todo. Señora Morales. La voz sonaba agitada, casi histérica. Soy Carlos Mendoza, el que compró la casa de su abuela. Sí, dígame, respondí, con curiosidad por el tono urgente. Hay una caja fuerte gigante en el sótano, gritó por el teléfono. Mis trabajadores estaban preparando la demolición y encontraron una pared falsa. Detrás hay una caja fuerte del tamaño de un refrigerador. Yo solo sonreí y respondí, ¿y qué necesita de mí, señor Mendoza? Necesito que venga inmediatamente. La caja fuerte requiere 2 llaves y tengo solo una. El notario dice que usted debe tener la otra llave según los documentos de herencia. Roberto, que había escuchado mi lado de la conversación, se puso pálido. ¿Una caja fuerte? ¿Tu abuela tenía una caja fuerte? Parece que sí, respondí con calma. Señor Mendoza, voy para allá. Cuando llegamos a la casa, encontramos a Carlos Mendoza paseándose nerviosamente con 3 trabajadores, un notario, y lo que parecía ser un cerrajero especializado. La pared del sótano había sido parcialmente demolida, revelando una caja fuerte empotrada que efectivamente era del tamaño de un refrigerador. Señora Morales, dijo el notario, un hombre mayor con lentes, según los documentos de herencia que acaba de enviarme el banco, esta caja fuerte requiere 2 llaves. El señor Mendoza encontró una pegada con cinta atrás de la caja fuerte. ¿Usted tiene la otra? Yo saqué de mi bolsa la cadena que había llevado al cuello durante 2 años, desde el funeral de mi abuela. En ella colgaba una llave antigua que siempre pensé que era un recuerdo sentimental. Creo que esta podría ser, dije, mostrando la llave. Roberto me miraba con los ojos como platos. ¿Tu abuela te dio una llave? ¿Cuándo? En su funeral, respondí. Pensé que era solo un recuerdo. El cerrajero tomó ambas llaves y, después de algunos minutos de trabajo, logró abrir la masiva caja fuerte. El sonido del mecanismo abriéndose llenó el sótano de expectación. Cuando la puerta se abrió completamente, todos nos quedamos en silencio absoluto. La caja fuerte estaba dividida en varios compartimentos. El más grande contenía fajos y fajos de billetes mexicanos, dólares americanos y euros, todos organizados en paquetes con ligas. Había además joyas, documentos legales, escrituras de propiedades, y lo que parecían ser certificados de inversión. Dios mío, susurró Carlos Mendoza. El notario se puso los lentes y comenzó a examinar los documentos. Señora Morales, necesitamos hacer un inventario oficial inmediatamente. Durante las siguientes 3 horas, catalogamos el contenido de la caja fuerte. Los resultados fueron impactantes. Asterisco 2.3 millones de pesos mexicanos en efectivo. Asterisco 180,000 pesos dólares americanos. Asterisco 45,000 euros. Asterisco joyas valuadas profesionalmente en 850,000 pesos. Asterisco escrituras de 5 propiedades en diferentes estados. Asterisco certificados de inversión en fondos gubernamentales por 1.8 millones de pesos. Asterisco una carta sellada dirigida a mí. El valor total del contenido de la caja fuerte era de aproximadamente 7.2 millones de pesos. Roberto se había quedado mudo, sentado en una silla plegable que uno de los trabajadores había traído, con la cara del color de la ceniza. Señora Morales, dijo el notario, según la ley, todo este contenido le pertenece a usted como heredera directa. La venta de la casa no incluía el contenido de ninguna caja fuerte no declarada. Carlos Mendoza, el comprador, estaba obviamente abrumado. Señora, yo no sabía nada de esto. Solo quería el terreno para mi proyecto. Tranquilo, señor Mendoza, le dije. Usted compró la casa legalmente. La caja fuerte y su contenido son un asunto separado. Abrí la carta de mi abuela frente a todos. Estaba escrita en su letra cuidadosa. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste mi pequeño secreto. Durante 45 años, tu abuelo y yo ahorramos cada peso que pudimos, inversiones, y guardamos todo en esta caja fuerte. También compramos propiedades pequeñas en diferentes estados como inversión a largo plazo. Nunca te conté porque quería que vivieras una vida normal, sin la presión del dinero. Pero si algún día necesitas seguridad financiera, o si alguien trata de aprovecharse de ti, aquí está tu libertad. Usa este dinero sabiamente,
Y recuerda que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a las personas que amas. Tu abuela que te adora, Remedios. Cuando terminé de leer, había lágrimas en mis ojos y Roberto seguía en shock total. Esperanza, finalmente logró decir, yo no sabía. No sabías porque nunca quisiste escuchar, le respondí con calma. Durante 2 años te dije que esa casa era especial. Te dije que mi abuela era una mujer llena de secretos. Pero tú decidiste que una maestra pobre no podía tener nada de valor. Pero ahora podemos. Empezó a decir. Ahora nada, lo interrumpí. Roberto, tú vendiste mi herencia familiar sin mi permiso. Falsificaste mi firma. Tomaste una decisión que afectaba mi vida sin consultarme. Me dirigí al notario. Señor, necesito saber exactamente qué opciones legales tengo. Bueno, respondió el notario después de consultar sus documentos. Técnicamente, su esposo vendió la casa mediante falsificación de documentos, lo cual es un delito federal. Usted podría anular la venta y procesar criminalmente, pero eso sería un proceso largo y costoso. ¿Cuál sería la alternativa?, pregunté. Dado que el contenido de la caja fuerte le pertenece completamente, y que su valor supera por mucho el precio de venta de la casa, usted podría permitir que la venta permanezca y simplemente recuperar su herencia real. Carlos Mendoza se veía aliviado. Señora Morales, yo estaría dispuesto a compensarla adicionalmente por cualquier inconveniente. No es necesario, señor Mendoza, le respondí. Usted actuó de buena fe. El problema es con mi esposo. Me dirigí a Roberto, que seguía sentado en estado de shock. Roberto, durante 2 años me dijiste que mi abuela era una maestra pobre, sin nada de valor. Te burlaste de mis sentimientos inútiles hacia la casa. Falsificaste mi firma y vendiste mi propiedad sin permiso. Esperanza, yo. Empezó a balbucear. Durante 2 años tuve en mi cuello la llave de 7.2 millones de pesos, y tú me trataste como si fuera una tonta sentimental aferrada a recuerdos sin valor. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz quebrada. Voy a usar el dinero de mi abuela exactamente como ella quiso, para asegurar mi libertad y protegerme de personas que tratan de aprovecharse de mí. 6 meses después, Roberto y yo estamos en proceso de divorcio. Con la herencia de mi abuela, compré una casa hermosa en Cholula, establecí un fondo educativo para niños de bajos recursos en honor a mi abuela, y abrí mi propia escuela privada. Roberto, por su parte, tuvo que conseguir un trabajo como vendedor en una tienda de celulares, ganando 12,000 pesos mensuales. El auto nuevo que tanto quería quedó como un sueño lejano. La ironía es que si él hubiera respetado mi decisión de conservar la casa, si hubiera confiado en mi juicio y en la sabiduría de mi abuela, habríamos descubierto juntos la herencia y la habríamos compartido. Pero su impaciencia, su falta de respeto, y su decisión de actuar a mis espaldas lo costó todo. Ahora, cada vez que veo la cadena con la llave que mi abuela me dio, recuerdo sus palabras. El verdadero valor no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a las personas que amas. Roberto aprendió demasiado tarde que a veces las maestras pobres conocen secretos que los gerentes inteligentes no pueden imaginar. Y que cuando vendes algo sin permiso, nunca sabes lo que realmente estás perdiendo. La próxima vez que alguien asuma que una abuela simple no puede dejar nada de valor, espero que recuerde que 45 años de sabiduría y ahorro pueden crear herencias que van mucho más allá de lo que aparentan en la superficie. Porque a veces, los tesoros más grandes están escondidos en los sótanos de las casas más humildes, esperando a ser descubiertos por las personas que saben valorar tanto los recuerdos como las oportunidades.